Y nos devolvemos a la pizarra. Íbamos en el orden, íbamos en el C. Ahí está. Tenemos ese. Dice raíz cuadrada de 3x más 8 d de x. Viendo aquí, entonces mi u va a ser lo que está dentro de la raíz. Si yo hago eso, entonces me quedaría igual a 3x más 8. Mi d de u, la derivada de x es 1 por 3 son 3. D de x, la derivada de 8 es 0. Pero no puedo decir que esto sea mi d de u, porque hay un 3 que está aquí en esta parte, pero que no está aquí. Entonces ese 3 lo paso a dividir. Y me quedan que sería d de u tercios. Haciendo eso, entonces tendremos la que es la integral de la raíz cuadrada de u por d de u tercios. Saco un tercio fuera de la integral. Y aquí me queda u a la 1 medio d de u. Y aquí puedo aplicar la regla del exponente. Entonces le sumo 1 y lo divido entre la suma más la constante integración. Entonces paso el 2 para arriba. Raíz cuadrada de u a la 3. Y 3 por 3 son 9. Más la constante integración. Ahora este u a la 3 no me sirve porque era un 3x más 8. Entonces me devuelvo y restituyo la variable. Me quedaría 2 raíz cuadrada de un 3x más 8 a la 3 entre 9 más la constante integración. Y para contar. Profe, tengo una consulta. Dígame. En este caso de las sustituciones, ¿qué prevalece? ¿Las raíces o los paréntesis? Por lo general, usted va a tener aquí en la parte de estas integrales o raíces o va a tener paréntesis. Pero sería muy extraño que tenga mezcladas esas dos cosas porque eso ya pertenece al cálculo 2. Ok, perfecto, gracias. ¿Ok? Si aquí entre los ejemplos no veo ninguno que tenga paréntesis y raíz. Al menos en cálculo 1 nunca he visto. Vean este otro ejercicio. Tenemos la integral de x al cuadrado y en el denominador x a la 3 más 5 de dx. Vean que el grado del denominador es un 1 mayor que el grado del numerador. Entonces aquí a fuerza voy a tener que hacer u sustitución sobre el denominador. Derivando, entonces bajo el 3, le quito 1 a ese 3, de dx la derivada de 5 es 0. Y, ok, bueno, entonces vamos a escribir aquí esta integral en términos que me sirva. 1 entre x a la 3 más 5. Y el x al cuadrado de dx lo voy a pegar juntito. De tal manera que x a la 3 más 5 va a ser mi u. Esta parte tiene que ser mi d de u a fuerza. Pero
¿En qué se diferencia este a este que está aquí? En este 3 que está multiplicando. Ese lo paso a dividir. Y serían DDU tercios. Y aquí me quedaría entonces la integral de 1 entre u por DDU tercios. Saco un tercio fuera de la integral para que me quede 1 entre u DDU. 1 entre u. Espera un momentito, se me está poniendo en anaranjado el Teams. Es que me mandaron un mensaje, vamos a ver qué dice. Profe, buenas noches, me tengo que desconectar un momento rápido por una cuestión de trabajo, pero me conecto de nuevo lo más rápido posible, gracias por la comprensión. No hay ningún problema, Cristin. Ok. Ahí me disculpan, pero es que cuando se me ponen esas cosas anaranjadas, a mí está que me asusto. Entonces me queda un tercio, logaritmo natural del valor absoluto de u, más la constante de integración. Pero no estábamos hablando en u, sino que estábamos hablando en quién, en x a la 3 más 5. Entonces yo restituyo el del x. Entonces sería un tercio, logaritmo natural del valor absoluto, de un x a la 3 más 5, más la constante de integración. Y para contar. Este sería el 2D. Aquí hay un clásico. El 2E. Entonces véanlo aquí. ¿Por qué sé que este es un clásico de ejercicio? Porque dentro de la raíz cuadrada va a ser el u. Si yo hago eso, vean que tengo 2x menos 1. D de u, la derivada de x es 1, por 2 son 2. D de x, la derivada de 1 es 0. Vean que el d de x prácticamente es el d de u. Pasamos a dividir el 2. Y ya tengo el d de x sustituido con el d de u. ¿Quién me está haciendo falta aquí averiguar? El x cuadrado. Entonces simplemente voy a despejar x acá. Paso el 1 a sumar. Y ese 2 lo paso a dividir. Y simplemente elevo al cuadrado a ambos lados. Entonces quiere decir que x al cuadrado fuera la raíz, ahora sí me sirve. Sería un 1 más 1, un u más 1 al cuadrado. Si yo lo veo, un momentito en la sustitución, tendríamos la integral de un u más 1 dividido entre 2 al cuadrado por la raíz cuadrada de u por el d de u medios. Este de medios puedo sacarlo, bueno, en realidad puedo separar acá para ver quiénes van a quedar las potencias que me sirven. 2 a la 2 son 4, raíz cuadrada de u y el d de u medios. Entonces 2 por 4, 8. Puedo sacar ese octavo fuera de la raíz. Entonces digo que es un octavo de la integral de un 1 más 1 al cuadrado por raíz cuadrada de u, de u. Esta es la primera fórmula notable, lo que está entre paréntesis, entonces la desarrollamos. Sería un octavo de la integral, y entonces sería el cuadrado del primero, que es u al cuadrado, más 2 por u
2u por 1 sigue siendo 2u. Y 1 al cuadrado es 1 por 1, 1. U, raíz cuadrada de u sería u a la 1 medio de du. Entonces aquí hago este por este por este y este por este. Si yo hago eso, entonces tendría 1/8 integral de u al cuadrado por u a la 1 medio sería u a la 5 medios. Luego u a la 1 por u a la 1 medio, conservo la base y sumo 1 más 1 medio, serían 3 medios. Más u a la 1 medio por 1 es u a la 1 medio de u. Ya aquí puedo aplicar la regla del exponente a cada uno de estos. Entonces, si yo aplico eso, me queda 1/8 por u a la 5 medios. 5 medios más 1 son 7 medios. Dividido por 7 medios. Más el 2. 3 medios más 1 serían 5 medios. Entre 5 medios. Y 1 medio más 1 sería 3 medios. Entre 3 medios. Más la constante de integración. Y aquí me quedaría 1/8 por el 2 lo paso aquí a multiplicar al u. Sería raíz cuadrada de u a la 7. Entre 7. Más 2 por 2, 4. Raíz cuadrada de u a la 5. Entre 5. Paso el 2 arriba. Entonces 2. Raíz cuadrada de u a la 3. Entre 3. Más la constante de integración. Lo único malo es que no estábamos hablando en u, sino que estábamos hablando en 2x menos 1. Entonces voy a restituir a la variable. Y de paso voy a multiplicar por 8 todos los denominadores. Ah, pero mira qué vacilón. Tengo un 2 acá, un 4 acá y un 2 acá. Puedo sacar mitades, entonces me quedaría 1 entre 4 por 7, 28. Entonces aquí me quedaría raíz cuadrada del 2x menos 1 a la 7 entre 28 más 4/8 es la cuarta 1 y la cuarta de 8 son 2 por 5, 10. Raíz cuadrada del 2x menos 1 a la 5. Más, ahora mitad y mitad, me quedan 4 por 3, 12. Raíz cuadrada del u, pero el u era el 2x menos 1. A la 3. Más la constante de integración. Para de contar. Hasta ahí llegaría esa integral. Este sería el 2e. Ah, el f es... El f hay que imaginárselo porque hay un toque ahí. Vean el f es un toque, pero esos bravos. Aquí lo que hay que ver es que el e a la x de aquí abajo
en realidad está elevado al cuadrado. Si yo a este lo veo como el u, mi d de u va a ser e a la x de dx, pero ese e a la x de dx está aquí. Ese va a ser mi d de u. Haciendo ese cambio, entonces tendríamos la integral de 1 entre 1 más u al cuadrado de u. Y 1 entre 1 más 1 entre 1 más 1 u cuadrado de du. Esa es la última de las integrales de la columna derecha, donde esto está al cuadrado. Eso es una artangente. Como la a vale 1, no hace falta poner 1 entre 1, sino que sería directamente artangente del u más la constante de integración. Pero no estábamos hablando en términos de u, sino que estábamos hablando en términos de e a la x. Restituyendo, entonces tendríamos artan de e a la x más la constante de integración. Y para contar. Y ese sería el 2f. 2g. Este 2g, por si ya lo van más o menos visualizando, la sustitución va a estar en el exponente, u igual a x a la 3. De du bajo el 3, le quito 1 a ese 3 y le plancho el d de x. Entonces vamos a visualizar esta integral en términos de lo que quiero hacer. E a la 3x por 4x al cuadrado de dx. Vean que este x al cuadrado de dx va a tener que ser mi d de u. No puedo tomar el 4 porque aquí hay un 3. Entonces d de u tercios igual a x cuadrado de dx. Entonces aquí sería d de u tercios. Es decir, dividido por 3. Y aquí arriba en el exponente va el u. Haciendo esa u sustitución, entonces me va a quedar la integral de e a la u por el 4 por d de u tercios. Entonces este 4 y este tercio lo puedo sacar fuera de la integral. Si yo lo saco fuera de la integral me quedan 4 tercios, integral de e a la u de du. Pero la integral de e a la u de du es la misma que la tercera de la columna izquierda, de arriba hacia abajo. Es decir, va a ser la misma exponencial más la constante de integración. Lo único malo es que no estábamos hablando en términos de u, sino que estábamos hablando en términos de x a la 3. Entonces esto va a ser 4 tercios e a la x a la 3 más la constante de integración. Para contar. Este es el 2g. El 2h más o menos por la misma historia.
Vean que aquí la U sustitución va sobre lo que está dentro de la raíz cuadrada. Entonces, U va a ser igual a 5 más 2x a la 4. La derivada de 5 es 0. La derivada de este 2x a la 4 bajo el 4, lo multiplico por el 2. Y al 4 le quito 1 de dx. Ok, entonces si yo reescribo esto, me quedaría la raíz cuadrada de 5 más 2x a la 4 por x de dx. Entonces, lo que está dentro de la raíz va a ser mi u. Y el x a la 3 de dx, en teoría tiene que ser mi de du. Pero ¿cuál es la diferencia entre este x a la 3 de dx de la integral y este de la u sustitución? Es el 8. Entonces paso a dividir al número 8. Y aquí me va a dar con octavos. Entonces, si yo hago la sustitución así como está, sería la integral de la raíz cuadrada de u por d de u octavos. Puedo sacar un octavo fuera de la integral. Esta raíz cuadrada lo puedo ver como u a la 1 medio de u. Y entonces a la 1 medio, este 1 medio le sumo 1, 3 medios, y lo divido entre esa suma, más la constante de integración. En dado caso aquí 8 entre 2 son 4, por 3, 12. Y este lo puedo ver como la raíz cuadrada de u a la 3, más la constante de integración. Lo único malo es que no estábamos hablando en términos de u, sino que estábamos hablando en términos de un 5 más 2x a la 4. Entonces aquí tendríamos raíz cuadrada de un 5 más 2x a la 4 a la 3, todo dividido por 12, más la constante de integración. Para de contar. Este es el 2h, el 2i. El 2i tiene una situación interesante. Y es esta que viene aquí. Dentro de la raíz voy a tener que hacer la u sustitución, no me queda de otra. U igual a 1 menos x. Mi d de u, la derivada de 1 es 0. La derivada del x es 1. Entonces simplemente me queda menos d de x. Si yo lo visualizo, en teoría este va a ser mi d de u. ¿Cómo? Paso el menos para acá. Y lo tengo. Tengo un problema, no sé quién es el x cuadrado. Entonces, esperando aquí la x, el x lo paso a sumar y el u lo paso a restar. Como está cuadrado, simplemente le pongo aquí el cuadrado y aquí el cuadrado. Y ahora sí, haciendo la u sustitución me va a quedar, bueno, vamos a visualizarlo acá. Este x al cuadrado es un 1 menos u al cuadrado. Haciendo la u sustitución, entonces arriba en el numerador me queda un 1 menos u al cuadrado, raíz cuadrada de u, por un menos d de u. Este menos lo puedo sacar fuera de la integral. Aquí arriba puedo ir desarrollando la segunda fórmula notable. Entonces sería 1 al cuadrado menos 2 por 1, que son 2 por u, son 2u, más el segundo al cuadrado, u cuadrado. Esta raíz cuadrada de u la puedo transformar a exponente por el d de u.
Entonces ven qué interesante. Puedo hacer las divisiones o puedo elevarlo a la menos un medio y lo multiplico. Cualquiera de las dos vías es válida. Entonces hagámoslo con la vía de elevarlo al cuadrado al exponente negativo y lo multiplicamos. Para ver cómo va dando el asunto en los exponentes. Aquí sería u a la menos un medio. Y lo hacemos este por este por este, y este por ese, a ver cuánto nos da. U a la menos un medio por 1 sería u a la menos un medio. Menos el 2, u a la 1 por u a la menos un medio sería 1 menos un medio, sería u a la un medio. Y más u a la 2 por u a la menos un medio, 2 menos un medio, serían 3 medios. Y aquí en este momento puedo aplicar la regla del exponente en todos ellos. Menos, entonces, ¿qué haría? Menos un medio más 1 sería un medio entre un medio. Menos. U a la un medio más 1 serían 3 medios entre 3 medios. Más u. 3 medios más 1 serían 5 medios entre 5 medios más la constante de integración. ¿Qué hacen menos delante de paréntesis? Me va a cambiar los signos de todo lo que está dentro del paréntesis. Entonces aquí este 2 pasa a ser numerador. Con el menos sería menos 2. Y aquí sería raíz cuadrada de u. U a la un medio es raíz cuadrada de u. Menos y menos más. Este 2 pasa a multiplicar a este otro 2. Serían 4. Raíz cuadrada de u a la 3. Entre el 3. Menos por más, menos. El 2 pasa a ser numerador. Raíz cuadrada de u a la 5. Mira, entre 5. Más la constante de integración. Lo único malo es que no estábamos hablando en términos de u, sino que estábamos hablando en términos de un 1 menos x. Entonces, restituyo la variable. Y de esa manera ya tengo la respuesta. Raíz cuadrada de u sería raíz cuadrada de 1 menos x más 4 raíz cuadrada u a la 3. Entonces sería 1 menos x a la 3. Entre 3. Menos 2 raíz cuadrada de el u a la 5 sería 1 menos x a la 5. Todo va entre 5. Más la constante de integración. Y para de contar. Este sería la solución del ejercicio 2i. Vamos a mirar del 2i. El 2j también es un cálculo bastante interesante. Porque aquí la u sustitución se va sobre el logaritmo natural. Entonces aquí sería el u. Si yo hago u igual al logaritmo natural de x, mi d de u, la derivada del logaritmo natural es 1 entre x, y le plancho el d de x. Si yo reescribo lo que está dentro de la integral para poder visualizar bien quiénes van a hacer las sustituciones, aquí ya lo tengo. Este va a ser mi u, y este todo completito va a ser mi d de u. Sin tener que hacer ninguna modificación. Entonces voy a tener la integral de u al cuadrado de du.
Y aquí aplico la regla del exponente. Le sumo 1 al 2, lo divido entre la suma, más la constante de integración. Lo único malo es que no estábamos hablando en términos de u, sino en términos de logaritmo natural. Entonces restituyo la variable. Aquí sería logaritmo natural de x a la 3 entre 3 más la constante de integración. Y para contar. Y este sería el 2j, el k, que ese casi lo pongo ahí. Cuando preguntó el compañero se habían cosas diferentes que no fueran el factor común. Y este no tiene nada fuera del usual. Bueno, aquí lo único usual es que usted tiene que saber que este sen a la 5 de x, cos de x de dx, se debe de visualizar así. Eso usted lo lleva en su mente. Es seno de x a la 5, coseno de x de dx. De tal manera que mi u va a ser el sen. Y mi d de u va a ser el coseno de x de dx. Entonces este va a ser mi d de u. Si yo hago la sustitución, me va a quedar la integral de u a la 5 de du. Entonces le sumo 1, lo divido entre la suma, más la constante de integración. Y no estaba hablando en términos de u, sino que era sen de x. Entonces sería sen de x a la 6 entre 6 más la constante de integración. Para contar. Este sería el ejercicio 2K. Al 2L tiene un toque ahí. Vean este ejercicio L. Tengo la integral del 2t raíz cuadrada de t menos 1 t de x. Le pongo 5 puntos al que me diga cuál es el error que hay ahí. Directo a la nota. ¿El 2t? Sí, básicamente tiene que ver con la variable. Esta está en variable t y yo estoy integrando en variable x. Entonces esta respuesta es directa, así 2t raíz cuadrada de t menos 1. Eso se considera constante de x más la constante de integración. Y eso sería... Para ver, espérese, ¿quién fue la que me habló? Yo, Estefanía Argüello. Estefanía Argüello, para apuntarla. Profe, eso sería todo ahí. Sí. Solo por eso, porque vamos, estamos derivando en La X. variable es en x. La integral es en x. Ajá, ok, la integral es en X y nos dieron El argumento todo en términos de t. Profe, ahí si pudiera venir una, qué sé yo, una P, si se hace lo mismo. Se hace lo mismo.
Ok. Las integrales funcionan solamente si el diferencial, que es este d de x, si esta variable no coincide con lo que está en la función, lo que está ahí se convierte inmediatamente en término constante y simplemente integro con respecto a la variable. Nada más. Listo, profe, caso especial. Sí, ese es un caso y ha salido, ¿verdad? Para que tengan cuidado. ¿Ok? El diferencial, la variable del diferencial tiene que ser exactamente igual a la variable de la función que yo voy a integrar. Si no son iguales, en ese momento esa función se considera constante y solamente integro al diferencial. Entonces ahí en la que sigue, a ponerlo aquí. Esta es la integral de 2 entre a la 4x menos 1 d de x. Esa se parece a un arcén. Ah, no. A ustedes yo no les he explicado las sustituciones trigonométricas, ¿verdad? Creo que no está dentro de los temas. Que yo me acuerde, no, profe, la verdad. No, ¿verdad? No, esta hay que eliminarla. Porque ese tema, sí, ya me acordé, ese tema es de cálculo 2. Esa no se puede hacer acá. La N sí se puede hacer acá. Esta sí es de aquí. Y este es un clásico, este sí es un clásico de examen. Mi u va a estar dentro de la raíz cuadrada. Entonces yo hago u igual a 1 más 1 entre x. Entonces d de u. La derivada del 1 es 0, pero la derivada de 1 entre x, yo no sé si ustedes recuerdan que yo se las había hecho para las partes de derivación. ¿La recuerdan? Y Eso si no no, lleva aquí. logaritmo natural, profe. No, esa no No, lleva el logaritmo natural. Si entonces yo no, no. derivo 1 entre x, hay que derivarlo como pasando el x a la menos 1. Yo bajo el menos 1. Le quito 1 a ese menos 1. Y aquí es simplemente un acomodo. Me va a quedar menos 1. Y paso el x al cuadrado abajo para que me quede en positivo. Si yo hago eso, vea que me va a quedar menos 1 entre x al cuadrado de x. Si yo acomodo la integral para que quede bonita, a saber qué es la sustitución y quién es el diferencial de la sustitución, vea que me quedaría 1 entre x cuadrado de dx agrupándolos. Aquí adentro tengo al u. Aquí tengo al d de u. Uy. Pero ¿cuál es la diferencia entre este 1x cuadrado de dx con respecto al de la derivación de acá? El menos. Entonces simplemente ese menos se lo voy a pasar al d de u. Aquí tengo el menos. Quiere decir que haciendo
la sustitución, entonces me quedaría la integral de la raíz cuadrada de u por el menos de du. Este menos sale de la integral. Y ahora sí puedo sacar u a la 1 medio de du y aplico la regla del exponente, es decir, le sumo 1 a ese 1 medio. Uy, eso serían 3 medios, no es 1 medio. Aquí son 3 medios dividido entre 3 medios más la constante integración. Paso el 2 a ser parte del numerador. Lo divido entre el 3 más la constante integración. Puedo transformarlo a raíz cuadrada de u a la 3 entre 3 más la constante integración. Lo único malo es que yo no estaba hablando en términos de u, sino que estaba hablando en términos de 1 más 1 entre x. Entonces restituyo la variable y me quedaría menos 2 raíz cuadrada de 1 más 1 entre x a la 3 entre 3 más la constante integración. Para de contar. Este es el 2n. El 2n es muy bonita porque pareciera ser una U sustitución en una trigonométrica, pero no. Pues venlo aquí. Aquí hay que ver el acomodo de esta integral primero. Aquí tengo que ver, bueno, sen de x entre 1 más, y este lo tengo que ver como un coseno de x al cuadrado. De dx. Entonces yo voy a hacer la u sustitución sobre ese coseno que está al cuadrado. Entonces yo digo u igual al coseno de du sería menos sen de x de dx, porque la derivada del coseno es menos sen. Si yo analizo aquí arriba, casi tengo al d de u. ¿Cuál es la diferencia entre este sen de x de dx con respecto al de este derivado? El menos. Entonces el menos se lo paso al d de u. Y entonces ya yo voy a tener que aquí es un menos. Si yo hago eso, entonces esa integral, si yo la sustituyo, sería 1 entre 1 más o al cuadrado por menos d de u. Este menos lo puedo sacar fuera de la integral. Y 1 más u cuadrado, eso es la última de las integrales de la columna derecha. Donde eso va al cuadrado, la vale 1. Entonces no lo voy a escribir 1 entre a, simplemente voy a escribir artangente de u. Debía ir dividido entre 1, pero no me interesa. Más la constante integración. Ahora lo que hago simplemente es hacer menos artangente. Y el u, en este caso, es coseno de x. Restituyéndolo. Más la constante integración. Y para de contar. El 2ñ, el 2o. ¿A qué bandidos con el 2o? Casi se parece a una tabla de integración
pero el problema está en que no está en forma de denominador, sino que él está como un numerador. Entonces aquí la u va sobre lo que está dentro de la raíz. Yo digo u igual a al cuadrado menos x cuadrado. D de u. El a no es variable, simplemente es un número elevado al cuadrado. Si yo saco la derivada de eso es 0. Menos, entonces aquí sí, la derivada de este x cuadrado bajo el 2, le quito 1 a ese 2 de dx. Entonces aquí tengo al u. Si yo reescribo la integral en la forma que ocupo para poder visualizar, hago pelota entre el x y el d de x. De tal manera que este va a ser mi u y este debió haber sido mi d de u. ¿Cuál es la diferencia entre el x de dx que está en la integral con esta de esta derivación? Resulta que es el menos 2. Entonces simplemente lo paso a dividir para que me quede d de u entre menos 2 y x de dx. Entonces aquí sería entre menos 2. Si yo hago esa sustitución, me quedaría integral de la raíz cuadrada de u por d de u entre menos 2. Saco ese menos 2 en la forma menos un medio. Raíz cuadrada de u, d de u. Raíz cuadrada de u, la u y la transforma a exponente ahí. Entonces me queda u a la 1 medio d de u. Y aplico la regla del exponente, es decir, le sumo 1, 3 medios, y lo divido entre esa suma. Como estoy multiplicando, los números 2 simplifican. Entonces me queda u a la 3 medios entre 3 más la constante de integración. Convierto eso a raíz cuadrada de u a la 3 entre 3 más la constante de integración. Lo único es que yo no estaba hablando en términos de u, sino que estaba hablando en términos de al cuadrado menos x cuadrado. Entonces me quedaría raíz cuadrada de al cuadrado menos x al cuadrado a la 3 dividido entre 3 más la constante de integración. Para de contar. Esta sería la solución del ejercicio 2. O. Ok. 2p. Este ejercicio 2p, la sustitución se está yendo sobre 1 menos tan cuadrado. Entonces mi d de u sabe. Ya sé qué voy a hacer. Esa sustitución ahí está muy violenta. Demasiado violenta. Voy a acomodar un poquitito la integral para que la visualicen como la estoy viendo yo ahorita. Integral de secante al cuadrado de x. Y aquí arriba, aquí abajo sería 1 menos
tan de x al cuadrado de dx. Aquí sí. Lo que está adentro de ese cuadrado va a ser el u. La derivada de u, la derivada de tan es secante cuadrado. Ahora sí. De tal manera que esto que está acá va a ser mi d de u. Si yo hago la sustitución ahí, entonces me va a quedar la integral de 1 entre raíz cuadrada de 1 menos u cuadrado por el d de u. Ahora sí. Eso es la tercera, de abajo hacia arriba, de la columna derecha de la tabla de integración. Sería arcén de u. Porque este está al cuadrado y es un 1, entonces no se pone a dividir. Más la constante de integración. Lo único malo es que no estábamos hablando en términos de u, sino que estábamos hablando en términos de ¿quién? De tan. Entonces yo restituyo la variable. Me quedaría arcén de la tan más la constante de integración. Para contar. Este es el 2p. Uy, el 2r pareciera que es horrible, pero no, no. Vean qué bonito que es. Aquí tenemos el 2r. El 2r dice x e a la 2x al cuadrado de dx. Aquí la sustitución es sobre el exponente de la e a la x. Aquí va a estar el u. Entonces mi u va a ser 2x al cuadrado. Mi d de u, entonces bajo el 2, lo multiplico por el 2, me da 4. Al 2 le quito 1. De dx, voy a acomodar un poquito la integral. Voy a acomodar un poquito la integral, entonces me quedaría e a la 2x al cuadrado por x de dx. Entonces aquí tendríamos que este es mi u, pero este que está aquí tiene que ser mi d de u. La diferencia entre este x de dx y este que está en la integral es el 4, entonces el 4 lo paso a dividir. Tendríamos d de u cuartos. Haciendo esa u sustitución, tendríamos la integral de e a la u por d de u cuartos, es decir, un cuarto, integral de e a la u, d de u. La integral de e a la u es ella misma, más la constante de integración. Lo único malo es que no estamos hablando en términos de u, sino que estamos hablando en términos de 2x al cuadrado. Entonces restituyo la variable para que me dé la respuesta de la integral. Sería e a la 2x al cuadrado más la constante de integración. Para contar. Este es el 2R. El 2S es otro de esos clasicazos. ¿Por qué es un clásico? Porque aquí la sustitución es sobre el ángulo del sen. Y no es en el sen, es en el ángulo.
Entonces yo hago u igual a 2x a la 3. Mi d de u. Bajo el 3 lo multiplico por el 2, son 6. Le quito 1 a ese 3. D de x. Voy a reescribir la integral para poder ver cómo va quedando la sustitución. Entonces me queda en de 2x a la 3. Y el x al cuadrado lo junto con el d de x. Entonces de tal manera que aquí este va a ser mi u. Y este tenía que ser mi d de u. ¿Cuál es la diferencia entre este x cuadrado de x y lo que ocupo? El número 6. Entonces lo paso acá a dividir. Y ahora sí, puedo realizar la sustitución. Entonces aquí me quedaría la integral del sen de u por d de u sextos. Es decir, sale un sexto. Voy a calcular la integral del sen de u de du. La integral del sen es el menos coseno. Entonces quedaría menos un sexto coseno de u más la constante de integración. Lo único es que no estábamos hablando en términos de u, sino que era en términos de 2x a la 3. Entonces yo restituyo la variable para obtener la integral, la solución de la integral. Entonces sería coseno de 2x a la 3 más la constante de integración. Ese es el 2s, el 2t. Este es también de visualizar quién es quién. Aquí se las voy a escribir a la parcita para que vayan viendo cómo sería. Sería 5 aquí entre el logaritmo natural de x por 1 entre x d de x. La u sustitución va a ser sobre el logaritmo natural. Entonces yo hago u igual al logaritmo natural. D de u sería 1 entre x d de x. Vean que ahí está directo. No hay ningún problema con el número 5. El número 5 perfectamente puede salir de la integral. Aquí va a quedar 5 entre u por d de u. Sacando el 5 me queda 1 entre u d de u. Es decir, me va a quedar el logaritmo natural del valor absoluto de u más la constante de integración. Lo único malo es que no estábamos hablando de u, sino era logaritmo natural de x. Entonces restituyo. En vez de u, pues escribo el logaritmo natural de x más la constante de integración. Entonces vea que ahí tengo el logaritmo del logaritmo. Entonces tenemos al 2t. Vamos a hacer el 2u. Entonces aquí este también hay que visualizarlo. Voy a reescribírselos para que ustedes lo vean. 2 entre la raíz cuadrada de x más 1 por 1 entre raíz cuadrada de x de dx. De tal manera que lo que está dentro del paréntesis va a ser el u. Entonces hago u igual a raíz cuadrada de x más 1 d de u. La derivada de la raíz cuadrada es 1 entre 2 veces la raíz d de x. Quiere decir que esta sección va a ser mi d de u.
Pero ¿cuál es la diferencia entre esto que está en la integral y este que está acá? Este número 2 que lo voy a tener que pasar a multiplicar. Ya en este momento, ahora sí, son exactamente iguales. Y yo digo que este es un 2 de du. Puedo hacer la sustitución. Entonces aquí quería 2 entre u por 2 de du. 2 por 2, 4. 1 entre u de du. 1 entre u. Su integral es el logaritmo natural del valor absoluto de u. Pero no estábamos hablando en términos de u, sino que estábamos hablando en términos de raíz cuadrada de x más 1. Entonces restituyo la variable. Logaritmo natural del valor absoluto de raíz cuadrada de x más 1. Más la constante de integración. Para contar. Ese es el 2u y el 2v. Ah, no, el 2v trabaja con una sustitución trigonométrica. Y ya habíamos hecho el 2w. Entonces, ya se me acabaron los ejercicios de práctica. No sé si hay alguna otra pregunta, alguna otra duda. Profe, el examen es este sábado, ¿ah? Sí, señor, de 2 de la tarde a medianoche tengo entendido. Ok. Y las notas Ok. del martes. El martes, Dios mediante. ¿Usted se va a conectar o le escribimos por WhatsApp? No, yo me conecto aquí un momentito, a las 6. Ok. Ok. Profe, ¿usted va a dar cálculo 2? No, me asignaron cálculo 1 los lunes. Por el momento, cálculo 2 no. Voy a detener la grabación porque ya está a punto de caducar esto y se puede perder esa grabación.